Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hace 8 días estábamos viendo el tema de los principios bíblicos de lo que Dios hizo por nosotros y logramos ver todas las cosas grandes que Dios hizo por nosotros. Pudimos ver que lo que movió a Dios a hacer esas cosas era que su nombre era blasfemado entre los gentiles de las demás naciones, porque el pueblo de Israel, con las acciones que hacía, la gente de afuera decía: esa gentes que son el pueblo de Dios, y mire las barbaridades que hacen, y que tienen al Dios Todopoderoso, y los tiene desterrados por todo el mundo. ¿Cómo puede ser ese el pueblo de Dios? Entonces, en el pasaje que leyó la hermana de Ezequiel, él empieza a dar una lista de cosas que él hará para demostrarle a la gente que la salvación no es que sea difícil, ni es difícil estar en el evangelio, porque todo lo hace él. Mire, lo primero que él dice es que santificaré mi grande nombre. Y dice: delante de vosotros lo voy a santificar. ¿Y es que acaso el nombre de él no era santo? Él vino y se presentó para no solo mostrar su justicia en el pasado, sino su grande amor. Y por eso oímos decir a Jesús: Padre mío, glorifica tu nombre. Y la respuesta es: ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo segundo que él dice es: os tomaré. O sea, voy a hacerme dueño de ustedes. Por eso Jesús dice: vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Todas estas cosas las hace absolutamente Dios, porque en su salvación es Dios el que obra. No importa la condición de pecado en la que usted esté, Dios puede salvar a cualquier pecador, el que sea. Vimos la otra semana: los voy a recoger, los voy a traer, voy a esparcir sobre ustedes agua limpia, los voy a limpiar de toda la inmundicia que traen de su vida y los voy a limpiar de todos esos ídolos que ustedes han almacenado durante toda su vida, porque hay gente llena de ídolos, pero no conoce al Dios verdadero. Hay gente que le confía su vida a santos, a virgencitas, a una penca sábila, a una herradura, y hay gente que hace una cantidad de cosas cuando es el Dios Todopoderoso el que dice que hará eso por nosotros. Les voy a dar un corazón nuevo, que era un corazón de carne porque lo tenían de piedra. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Como decía David: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. O sea, una buena conciencia para con Dios. Este no es el Espíritu Santo, sino un espíritu nuevo es una nueva manera de ver las cosas y pensar como Dios piensa. Hasta ahí llegamos. Hoy vamos a ver estas otras cosas que Dios hará por nosotros y vamos a ver la explicación del texto que yo les acabo de leer, que es cuando Dios viene y le dice todo esto a Nicodemo. Por eso él le tiene que decir: eres tú maestro de Israel y no sabes todas estas cosas. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque los principios bíblicos nos ayudan a nosotros a estar lejos de conceptos de la gente. Hace poquito un señor me dijo: de manera que yo, si no me bautizo, me pierdo. Si yo hago la oración de fe aquí y salgo a la calle y me pisa un carro, usted me va a decir que yo no me voy con Dios si hice la oración de fe. Y yo le respondí: esos son conceptos suyos, pero eso no lo enseña la Biblia. Nadie se salva por hacer una oración de fe, sino porque todas estas cosas las haga Dios en usted. Una persona que hace una oración de fe, mire todo lo que le falta que Dios haga en él. Entonces, si sale afuera y se muere, esa persona no es salva. Pues eso es lo que enseña la palabra de Dios. Lo demás son conceptos de las personas. Entonces vamos a ver ahí que él dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y mire para qué será ese espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Haré que los guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso solo lo puede hacer el hombre cuando el Espíritu de Dios
entra a la vida del ser humano. No se sabe cómo, sino por el poder de Dios, Dios empieza a transformar la vida de esa persona, sino que empieza la obra del Espíritu Santo, entonces la persona empieza a cambiar y él se da cuenta de eso y dice, ya no puedo hacer lo que hacía antes, porque como somos esclavos del pecado, no tenemos poder para abandonar el pecado, pero cuando viene el Espíritu de Dios a su vida y se mete dentro de usted, y el que lo pone es Él, y Él no pone otro espíritu. ¿Cuál espíritu dice? Mi espíritu. Porque es que hay gente que piensa que el Espíritu Santo es otro ser, otra entidad diferente al Espíritu de Dios. Es Dios mismo metiéndose en el corazón de las personas. Por eso cuando usted diga, es que yo no puedo, ahí es donde Dios obra, porque esto no es con las fuerzas del hombre, sino con el poder del Espíritu de Dios. Un día le leí el pasaje de Gálatas 5:19 a una persona donde decía que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Entonces dice, no, pues entonces todo el mundo se va a condenar. ¿Quién va a ser capaz de dejar todo eso? Lo que para usted es imposible, para Dios sí es posible. Porque todos, antes de llegar al Evangelio, los que estamos convertidos, teníamos un pasado del cual ahora nos podemos hasta avergonzar. Aquí era un espíritu recto, un espíritu nuevo, que es una nueva manera de pensar. Y aquí es la presencia de Dios en nosotros. Entonces ya uno le dice, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y yo no sé de qué manera, pero Dios obra de una manera que Él lo ayuda a uno a actuar como Él quiere que uno actúe, a decir estas cosas que uno está diciendo acá, como Él quiere que uno las diga, porque Él se las dice a uno. De otra manera sería imposible. Y cuando Él pone su espíritu, lo que les está diciendo, ¿se acuerdan que yo les dije que Él venía a hacer esas cosas? Era porque la gente se burlaba de lo que hacían la gente que decía que creía en Dios. Entonces Él pone su Santo Espíritu en nosotros y ya nos vuelve morada o templo de Dios. A uno le dicen, ¿y usted por qué no hace estas cosas? Es porque el Señor vive dentro de mí. Una cosa es andar con Dios, tenerlo a un ladito, porque cuando Él estuvo en carne, los apóstoles andaban con el Señor. Pero el día de Pentecostés, el Señor empezó a andar en ellos. Por eso Él decía que el Espíritu de verdad, el cual ellos conocían, está con ellos, pero que estaría en ellos. Entonces les dice, vendré a vosotros. Porque Jesucristo se mete en el corazón de las personas y eso es lo que produce el cambio. Por eso es necesario tener el Espíritu de Dios para poder recibir la salvación y todos estos beneficios. Efesios 2:22. Él nos promete que nosotros estamos siendo edificados aprendiendo estas cosas para que seamos la morada de Dios, o sea, el cuerpo donde Dios se mueva. Entonces, cuando Dios ya está en usted, porque es una promesa de Él se empieza a mover en usted. Por eso no se extrañe cuando alguien dice en el culto, aquí sentimos la presencia del Señor, porque Él se está moviendo. Eso es lo más maravilloso que pueda tener un ser humano, poder sentir a Dios. Sentir a Dios es sentir ese amor. Dios diciéndole, este es mi Hijo amado. Porque cuando una persona recibe el Espíritu de Dios, Dios está dando testimonio desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado y en Él me complazco, o sea, yo en Él hago lo que quiera, lo bendigo como quiera y nadie se puede oponer. Eso es lo que Dios le dice a nuestro espíritu cuando su presencia desciende sobre nosotros y nos llena. Y en 2 de Corintios, el capítulo 6, el verso 16, dice que si nosotros nos apartamos de la maldad y de la iniquidad, somos llamados templos del Dios viviente. Eso pasa cuando su presencia viene a nosotros. O sea, yo no puedo adorar a Dios y adorar ídolos. Me tengo que separar porque no hay un acuerdo entre eso. Cuando Dios se mete dentro de ti, te está diciendo que Él es su Dios y tú eres pueblo de Él. Y eres el templo donde Dios anda. Entonces ya uno tiene que cuidarse de que no se apague ese espíritu que habita en uno por el pecado de uno. Ya me tengo que cuidar de no ofenderlo. Es un invitado súper especial que tengo que saber que le gusta. Ay, que no se me vaya a enojar. Porque se me va, porque eso le pasó a Sansón. Era lleno del Espíritu de Dios
y un día descubrió que el Espíritu de Dios ya no moraba en él y cayó en mano de sus perseguidores, le cortaron el pelo, le sacaron los ojos y lo pusieron como esclavo. Eso es lo que le pasa a una persona cuando pierde la presencia de Dios. El tener este espíritu dice que haré que anden en mi palabra y guarden mis preceptos, porque la palabra dice que su espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay veces que uno no tiene ganas como de hablarle a nadie, porque el ser humano se cansa. Pero hay veces Dios tiene que intervenir y le dice a uno, háblele a esa persona, coja su Biblia y váyase a evangelizar. Lo necesito que vaya a predicar a tal parte. Eso lo hace Dios. Otras veces siente usted un deseo de leer la palabra de Dios, ese deseo de ir a culto, de venir a estas reuniones, de escuchar, porque es dulce escuchar la voz de Dios. Eso lo produce el Espíritu de Dios. Mire, el mero hecho de usted aceptar la invitación hoy, que vimos hace 8 días, que Él nos trae con cuerdas humanas. Entonces Dios envía a alguien, vaya y me invita a esa señora, vaya y me invita a esa joven, y Él produce que usted pueda venir a este lugar. Eso todo lo hace Él. Mire que no es difícil ser creyente, la cuestión es obedecer y escuchar la voz de Dios. Otra cosa que Él dice, os guardaré de todas vuestras inmundicias. Ya no solamente va conmigo, sino que me guarda hasta de pecar. Ya voy a cometer una falta y me dice, no lo haga. O si dije alguna mentira, mentiste. Le recuerda que falló. Y hay veces tiene uno que decir, Señor, perdóneme. Porque Él está constantemente vigilándote y guardándote de que alguien te haga daño o de que el enemigo venga a dañarte o que las tentaciones o las pruebas no te vayan a destruir. Por eso es que dice la Biblia que nosotros no somos tentados sino con cosas terrenales, no con cosas celestiales, más de lo que podamos resistir. A usted no le van a mandar una prueba que usted no sea capaz de superarla. Y si Dios permite que en usted haya una prueba, es para darle una lección a usted. Le enseña a tener paciencia. Le enseña que ante cualesquier enfermedad, dificultad, yo debo poner mi esperanza es en Él y no en lo que me pueda ayudar otra persona. Por eso usted pasa por las enfermedades. Mire, el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Oiga, no lo olvide. Él es el que sana todas tus enfermedades. O sea que usted se tiene que enfermar. ¿Para qué? Para que Dios lo pueda sanar y decirle, yo soy tu sanador, el que perdona todas tus iniquidades. O sea que usted tiene que pasar por el pecado para un día usted venir y decirle al Señor, perdóneme, Señor, que yo he fallado. El que sana todas tus dolencias, que tengo una angustia en mi corazón. Y Dios viene y te consuela con su palabra. Y dice, el Señor me habló tan lindo y yo estaba en una angustia tan horrible, pero fui y escuché la voz del Señor. Ay, se me fue toda esa aflicción que tenía. El que te corona de favores y misericordias. ¿Cuándo me coronan de favores? Yo no lo estoy esperando y Él me las dio. Yo, por ejemplo, salí beneficiado por el gobierno con un subsidio de 5.200.000 en la pandemia. Y me preguntaron a mí, ¿y usted qué hizo? Y yo no hice nada. ¿Cómo así? ¿Y usted no se inscribió ni nada? Yo no me inscribí en ninguna parte. A mí me llegó una carta que decía, has sido beneficiado con un auxilio al transportador de 365.000 pesos mensuales durante 14 meses. Yo leía eso y yo pensaba que era una broma. Y durante 14 meses en la pandemia, yo iba y cobraba esa plata. Y me decían, ¿y cómo hizo? ¿Y a usted quién le ayudó? Y yo, ni del presidente soy amigo, ni él me conoce. No soy amigo de ningún político, ni tengo rosca con nadie. Vea, eso fue bendición de Dios porque te corona de favores y misericordia. Entonces sigue diciendo el Salmo, el que sacia de bien tu boca. Hay veces usted ni pensaba comerse algo y resultan en su casa. Vea, por aquí le traje esta tortica que hice, o este pollito, o me sobró esto y yo pensé en usted. Dios le puso a esa persona eso, porque Él es el que hace todas esas cosas. Él nos guarda. Él es el que nos ayuda y todo eso lo hace Dios y no lo hace porque usted sea bueno, Él lo hace porque Dios es amor. Y enseguida dice,
y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. ¿Sabe qué dice la Biblia? No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo una vez les había contado que eran las 5 de la tarde y en mi casa no habíamos desayunado. Y yo me acordé de ese texto. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo recuerdo que yo me fui para la última pieza. Vea, señor, aquí dice esto. Y aquí estoy yo con mis niñas y mi esposa y no hemos comido absolutamente nada. No hay sino agua. O este texto no es verdad, o yo no soy justo. Porque aquí dice que usted a mí no me dejará padecer hambre. Yo me arrodillé y le dije eso al Señor así. Habían pasado 10 minutos, que me levanté yo de ahí, habían pasado 10 minutos. Y yo escuché así que hicieron. Y yo, ¿quién? Ah, hermano, soy el hermano Arnoldo. Ah, hermano, Dios lo bendiga, bien pueda. Entró el hermano y le dije, hermano, lo único que le puedo ofrecer es agüita, porque no hay más. Le ofrecí el agüita al hermano y el hermano a los 5 minutos llega y me dice, hermano, venga, vamos por allá abajito para que hagamos una vuelta. Ah, bueno, hermano, pues yo no tengo nada que hacer, vamos. Y me llevó a una revueltería donde el hermano Baudilio, y eso pedía papa, pedía una cosa, pedía arroz, pedía todo eso. Y me dijo, hermano, a todo esto es para usted. Me vine para mi casa, pero mire cómo es el ser humano. En mi mente yo decía, si no le digo a él que no tengo nada, él no me hubiera ofrecido nada. Eso no fue Dios que lo mandó. Empezamos a hacer el almuerzo y iban a ser casi las 7 de la noche. Cuando volví escuché ya. Cuando yo abrí era mi hermana. Traía 2 bolsadas así de Mercado del Éxito. Y mire lo que me dijo. Estaba en el Éxito por allá a las 5 de la tarde y en mi corazón una voz me dijo, tu hermano no tiene comida. Y me dijo ella, me quité un anillo que traía, la argolla de matrimonio, y fue y la empeñó. Mire que no tenía ni siquiera plata. Y fue y me compró ese mercado. Yo salí, cuando yo vi eso, yo salí atrás a decirle al Señor que me perdonara, porque Él es fiel. Me mostró con 2 cosas, me dio testimonio de que Él era verdadero. Y con eso me enseñó a que jamás dudara de lo que Él me había prometido. No te voy a dejar padecer hambre. ¿Y sabe por qué Él se demoró tanto? ¿Qué es lo que quiero que se le quede a usted? Hasta que yo no me arrodillé y le pedí. Si le hubiera pedido más temprano me hubiera atendido. Pero como yo fui el que me esperé hasta las 5 de la tarde para clamar a Él, hasta esa hora me dejó. Porque es que lo que no lo deja a uno clamar es el orgullo. Usted ante cualquier necesidad, arrodíllese y dígale, Señor, ayúdeme, yo no puedo con esto. Hasta que usted no le clame y le diga que lo ayude con eso, Él no va a orar. Pone esa situación para mostrarte que Él es tu ayuda, que Él es tu guardador, pero se necesita de que usted clame, porque hay gente en una necesidad bien grande y no le dicen nada al Señor, por la altivez, por el orgullo, por la pereza de arrodillarse y decirle al Señor que lo ayude. Entonces lo otro es, y multiplicaré el fruto, el verso 30, de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio entre las naciones. O sea que la bendición de Dios estará con usted mientras usted sea fiel a Dios. Todo eso lo hace Él, vea. Dígame usted de ahí qué hace. Lo único que usted hace ahí es el verso 31 que leyó la hermana. Entonces ustedes se van a avergonzar de ustedes mismos, de ver la bondad de Dios y lo perversos que hemos sido con Él. Y yo seré su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Eso lo determina Él cuando Él hace todas estas cosas con nosotros. Vean. ¿Y ustedes por qué dicen que son salvos? Porque Él ha hecho todas estas cosas con nosotros. O sea que a mí no me salva una oración de fe, a mí me salva es el Salvador del mundo. Ahora vámonos al pasaje que leímos de Nicodemo, para que veamos que Él le explica otra vez todo esto a él. Y Nicodemo no entiende. ¿Había un hombre de qué? Los fariseos. O sea que era un servidor del templo. ¿Llamado qué? Nicodemo. Nicodemo. ¿Qué era Nicodemo? Principal entre los O sea, un hombre muy importante entre los judíos. Y vino a él de noche porque le daba pena que lo vieran con él.
Y además de pena le daba temor, porque si lo veían con él lo podían destituir del servicio que tenía en el templo. Entonces mire lo que él le dice: Rabí, sabemos, ¿sabía o no sabía? Pero él dice en plural, sabemos, o sea, no solo yo, sino todos los que estamos allá sirviendo en el templo, que has venido de Dios, ¿qué? Como maestro. ¿Cómo lo veía él? Como maestro. Tenía una mala percepción de Jesús, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Es que yo lo veo a usted como un gran maestro, porque es que usted dice una cosa y la hace y usted sana a las personas. Entonces Dios tiene que estar con usted. Pero ¿cuál era la realidad de las cosas? Que era Dios mismo viniendo ¿a qué? A santificar su nombre delante de los ojos de todo el pueblo de Israel. Pero él solamente lo veía como un maestro. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Que me dan un nuevo espíritu. ¿Qué les dije ahora? Que cuando a uno le dan un nuevo espíritu, ¿qué es lo que pasa? Empieza a ver como Dios ve y a pensar como Dios piensa. Si tú naces de nuevo, tú me vas a ver más que un maestro. Tú vas a ver el reino de Dios delante de ti. ¿Qué era el reino de Dios? Que el rey estaba delante de él, pero él no podía percibir de que era el rey de los cielos, el Dios todopoderoso en carne, delante de él santificando su nombre. Necesitas nacer de nuevo. En Ezequiel nos dice que para él nacer de nuevo nos tiene que tomar, nos recoge, nos trae, esparce sobre nosotros agua limpia, nos limpia y nos da un nuevo corazón, pone un espíritu recto dentro de nosotros, nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne y enseguida pone su espíritu en nosotros. Eso es nacer de nuevo. Eso era lo que él le estaba diciendo a Nicodemo: usted no me puede ver como realmente yo soy, me ve como un maestro, pero para usted ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Y enseguida él, mire lo que él le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesucristo le estaba hablando de un nacer espiritual, pero él le estaba viendo un nacer ¿qué? De mujer. Él decía: ¿será que me tengo que meter otra vez en el estómago de una mujer para nacer de nuevo? Pero él le estaba hablando era de un nacer espiritual, de acá, la manera de pensar. La gente a uno en la calle le dice que uno está loco, porque uno está pensando a la manera de Dios. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? ¿O qué pasará con usted si se convierte al evangelio? Que usted empezará a pensar como Dios. Ya lo que es normal para la gente, para usted va a ser anormal. Ya lo que la gente dice que eso es libertad, usted lo va a ver como esclavitud. Pero ahora en el Señor usted va a saber qué es lo bueno delante de Dios y qué es lo malo delante de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vuelve y le dice: si yo no rocío sobre ti agua limpia y te limpio de tus inmundicias, y no pongo dentro de ti mi espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Antes se anunciaba en la ley que venía el rey. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey está presente. Pero para entrar al reino de Dios, ya como reino, ya la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en tener justicia, tener paz acá y gozo en el espíritu. O sea, ya es una forma de vivir contento bajo la situación en que yo esté. Por eso es que usted ve, hermanos, que están bien enfermos y le dice uno: hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien, hermano, gloria a Dios. Aquí con esta artritis, pero glorificando al Señor. Pasando necesidades, pero él diciendo que está bien. Confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque tiene justicia, paz y gozo en su corazón. Eso es nacer de nuevo, nacer de lo alto. Pero nacer de mujer es nacer de abajo. Hay personas que nacen 2 veces y mueren una sola vez. Y hay gente que nace una sola vez y se muere 2 veces. Los que nacen de mujer y nacen de arriba, nacen 2 veces, pero no tienen sino una sola muerte. Pero los que se mueren 2 veces en delitos y pecados y tienen la muerte física
y que nacieron una sola vez están perdidos. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y pensaba, pero ¿cómo me va a decir este a mí que nazca de nuevo? Si yo soy un religioso de Israel, yo soy el que instruyo al pueblo. Él estaba confiado en lo que él era. Y no podemos confiar en lo que nosotros somos, sino en lo que Dios hace por nosotros. Entonces él dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. ¿De dónde viene el viento? ¿Cómo sabemos que está el viento acá? Porque sopla. No lo vemos, pero lo sentimos. ¿De dónde viene? Yo no sé, eso sopla de todas partes. ¿Para dónde se va? Yo no sé. ¿Qué le está diciendo él a Nicodemo? Que cuando él nazca de Dios, el que lo va a manejar es el que él no ve. Porque ahí estaba delante de él, pero él no lo veía. Usted no sabe de dónde yo vengo, porque la gente no sabía de dónde venía Jesús. Ni saben a dónde voy. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Oiga, le parecía imposible. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Hablaba de esas cosas, pero no las entendía, porque ellos le explicaban en la ley todo lo que iba a hacer Dios cuando Dios viniera, pero ya lo tenía de frente y él no lo comprendía. Muchas veces leemos la Biblia y leemos cosas de Dios tan lindas, pero no alcanzamos a percibir qué es lo que dice ahí. Imagínense una promesa, él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oigan, no es ni siquiera hasta que usted se muera, sino hasta el fin del mundo yo estoy con ustedes. Y la gente le tiene miedo que a un espanto que está saliendo por ahí. Entonces, ¿dónde está Dios pues en usted? Si Él dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Viva confiado, ande en Dios y verá que usted no tiene que temer nada. La gente vive llenos de miedo porque no saben el Dios que tienen, no lo conocen. Enseguida vuelve y le dice, de cierto te digo, lo que sabemos, hablamos. Para uno hablar de algo lo tiene que saber. Usted no puede decir las cosas que Dios puede hacer en usted si usted no sabe lo que Dios es capaz de hacer con usted. Y lo que hemos visto, de esto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y enseguida le va a decir una celestial. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y él estaba ahí parado. Oiga, nadie ha subido por allá, porque Job decía, ay, que Dios me permitiera ir hasta su silla. Yo expondría mi causa y le diría que por qué se ha ensañado conmigo. Entonces lo que él está diciendo a Nicodemo, ningún hombre puede saber las cosas celestiales, porque nadie ha subido por allá. Tiene que descender Dios mismo para poderle enseñar al hombre las cosas celestiales. Eso es lo que él está diciendo ahí. Y aquí lo tiene presente. Dios en forma de hombre enseñándole las cosas celestiales. Y le dice que él estaba aquí, pero que también estaba allá. Él lo llena todo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué él le dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente? Le recuerda un pasaje en el desierto que las serpientes estaban picando al pueblo. Entonces Dios le dijo a Moisés, hágase una asta, que es la que tienen los médicos, que hay una serpiente como en forma de un 8. Por eso es el símbolo de la medicina. Y todo el que mire a esa serpiente en esa asta, yo lo voy a sanar de ese veneno de la serpiente. Entonces a los que picaba la serpiente, y lo llevaban al asta y miraba allá y quedaba sano de la mordedura del veneno de la serpiente. Entonces dice que es necesario que a Jesucristo sea mirado así, como la serpiente en esa asta. Por eso Cristo está en la cruz del Calvario. Todo el que mire al Calvario será sanado del veneno del pecado. Grande es el amor del Señor Jesucristo, que se hizo crucificar por mi pecado para que yo pudiera tener paz. Y vida eterna para que yo no me pierda, pero no se pierda en la eternidad, ni se pierda aquí. Porque hay gente que, como no sabe para dónde va, cualesquier camino le sirve, sino para que todo aquel que en él cree, en él,
no se pierda, sino que tenga la vida eterna, que tenga todos estos beneficios, no solamente los materiales, sino los espirituales. Por eso esto está basado sobre fundamentos, sobre principios de la Biblia, no sobre conceptos de la gente. Ahora les pregunto, ¿se salva una persona con una oración de fe? ¿Cierto que no? Tiene que tener todo este proceso en su vida. Mire, a Nicodemo le explicaron eso y no lo entendió. Lo vino a comprender después de la muerte del Señor Jesucristo. Vamos a orar para que sea Dios, santificando su nombre en nosotros, que nos tome, que nos recoja, que nos traiga, que rocíe sobre nosotros agua limpia, que nos limpie, que nos dé un corazón nuevo, corazón de carne, que ponga un espíritu nuevo, que quite el corazón de piedra, que ponga su espíritu, que nos haga hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, Rey de la Gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, bendito Dios. Toda la gloria, la honra y la alabanza son para ti, Rey del cielo. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Que tu palabra no vuelva vacía. En tu nombre santo te lo pedimos, Señor Jesús. Gracias, Rey del cielo. Bendito tu nombre.